Cuando termines la cuenta. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes de Uruguay, 15:30 por aquí. Estamos en una nueva mesa temática del simposio Ubuntu. En este caso vamos a estar compartiendo sobre la temática que a todos y a todas nos preocupa, que es la violencia basada en género. Y para ello vamos a iniciar la mesa temática con Carlos Campillo, de República Dominicana. Luego va a estar acompañándonos con nosotros María Eugenia Villarreal, que es de nacionalidad mexicana. Ahí pedimos una disculpa porque en el programa por error le colocamos la ciudadanía nicaragüense, pero no es así. Y Juan Manuel Salas, de Costa Rica. Así que bueno, realmente va a ser un gusto compartir con colegas de tan larga trayectoria y en estos temas, y para ello voy a iniciar leyendo la reseña curricular de Carlos Arturo Campillo Chalas. Él nació en Santo Domingo, ha realizado estudios universitarios en la Universidad APEC, obteniendo el título de licenciado en Derecho. Tiene un máster en Derecho y Violencia de Género por la Universidad de Valencia, España. Está cursando actualmente a distancia un máster en Género y Desarrollo en la Universidad Nacional de Seúl, en Corea del Sur. Es experto en derechos humanos, estudios de género, políticas públicas y masculinidades. Ha obtenido diplomas en pensamiento caribeño en el Instituto Superior Pedro Francisco Bono, derechos humanos en la Universidad INTEC, sobre violencia en poblaciones vulnerabilizadas en Flaxo, Argentina, violencias en situaciones de emergencia en la Universidad de Costa Rica, Historias del Caribe en el Archivo General de la Nación de República Dominicana y fotografía en la Escuela de Diseño de Altos de Chabón. Ha participado como ponente, docente y expositor en eventos internacionales, congresos y seminarios sobre estudios de género, masculinidades y derechos humanos, por ejemplo, en la Universidad Nacional de Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad de Puerto Rico, en la Universidad Tecnológica de El Salvador, en la Universidad de Valencia. Ha impartido talleres, conferencias y docencia. Perdón que se me salió. Mil disculpas. Bien. Ha impartido talleres, decía, conferencias y docencia en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Biblioteca Nacional de República Dominicana, Flaxo, Universidad de Caribe, Escuela de Igualdad, Instituto de Formación Superior Docente Salomé Ureña. Bueno, una larga trayectoria que se complementa con el ser parte de la cátedra UNESCO sobre Derechos Humanos y Cultura de Paz. Es parte del panel consultivo del Fondo de Población de Naciones Unidas, Red por la Defensoría de los Derechos Humanos de Mujeres y Jóvenes, Red Internacional de Hombres del Sector Público por la Igualdad de Género. Es punto focal de Men Engage, de la Alianza en República Dominicana, y parte de su comité coordinador para América Latina. Es promotor del primer seminario internacional sobre masculinidades en el área del Caribe y de las licencias de paternidad en el sector público en República Dominicana. Trabajó en proyectos para el fortalecimiento de los derechos de los jóvenes y mujeres en el Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer, y actualmente es consultor sobre masculinidad, derechos humanos y género para Save the Children, y coordina el área de masculinidad en el Ministerio de la Mujer de República Dominicana, donde trabaja en la elaboración y ejecución de planes, programas y políticas públicas con perspectiva de género, dirigida a varones con el objetivo de contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa y libre de violencias. Entonces, Carlos, te damos la palabra. Es un gusto, un placer saludarte. Hola, ¿qué tal? No sé si me escuchan bien, si te puede escuchar bien. Perfecto. Hola, un saludo a todos, todas y todes las personas que están aquí con nosotros en esta mesa. Y como que bueno estar en este espacio y me siento orgulloso de que existan estos espacios de articulación desde América Latina, en la cual podamos construir conocimiento, donde podamos contribuir desde los activismos, desde la academia, desde el pensamiento, a construir una sociedad más inclusiva, más igualitaria y más equitativa. La ponencia que yo voy a desarrollar en el día de hoy va enfocada al tema de la situación de las violencias de género en República Dominicana. Es violencias, imaginarios y masculinidades en República Dominicana.
Bueno, tenemos un tiempito un poco limitado, entonces básicamente voy a ir desarrollando un poco para conceptualizar un poco sobre República Dominicana. Como ustedes saben, República Dominicana es un país que se encuentra en las Antillas. Si América Latina es parte de la periferia del mundo, yo creo que el Caribe es la periferia de América Latina. Somos una región que estamos muy influenciada por el tema del colonialismo, inclusive en el siglo XX. Estamos muy pocas millas de estamos entre Haití, Puerto Rico y Cuba, una zona geográfica y política donde el colonialismo, pero también las luchas y las revoluciones y el pensamiento, la lucha por la igualdad y por la equidad han tenido mucho que ver. Es la región quizá donde ha iniciado el colonialismo, pero también una de las regiones que ha roto de una manera fundamental, si analizamos la revolución haitiana o la revolución cubana o los movimientos antiesclavistas, que ha sido fundamental para la lucha de la igualdad en América Latina. Entonces, teniendo en cuenta noviembre es un mes muy importante para los activismos de América Latina porque estamos conmemorando el Día de No Violencia hacia las Mujeres, pero también es una fecha histórica muy importante para la República Dominicana, porque también conmemoramos el 60 aniversario de la muerte de Patria Minerva y María Teresa Mirabal, un triple feminicidio, un feminicidio político por razones de género, que conmocionó la República Dominicana de los años 60 y que terminó con la caída de la dictadura trujillista, que quizás es una de las dictaduras más terribles de la historia moderna de América Latina, digna de estudio, y es interesante de cómo la muerte de estas tres mujeres, luchadora por la libertad, luchadora por la democracia, significó la caída de una dictadura que duró 31 años. En 6 meses cae la dictadura. Yo creo que antes de conceptualizar, porque es muy interesante, porque para entender las masculinidades y la relación con la violencia, tenemos que entender también la historia de la República Dominicana, tenemos que entender el colonialismo, tenemos que entender el impacto, por ejemplo, de la dictadura y sobre todo el impacto del trujillismo. Bueno, el trujillismo se define más o menos como la posición ideológica enfocada a la ideología de la dictadura trujillista. La dictadura trujillista fue una dictadura de control político y económico, pero también tuvo toda una herramienta de engranaje político, ideológico, en la que se fomentaron una serie de identidades. Para la dictadura trujillista, las relaciones de poder y las desigualdades de género eran base fundamental del dominio de la dictadura. Y durante la dictadura se promovieron formas de masculinidades muy relacionadas con la cultura militar, muy relacionadas con lo que significa la cultura militar en América Latina. El abuso de poder, la uniformidad, el estereotipo de la masculinidad hegemónica y todas esas características que hoy en día se traducen a formas, muchas veces, aunque ya hace más de 50 años que ha caído la dictadura, pero todavía el pensamiento, todavía la forma de la dictadura se reflejan en los cuerpos, se reflejan en la mente de nuestros varones. Es muy interesante porque para la dictadura trujillista, el cuerpo de las mujeres también significó una cuestión de dominación política del país. Los abusos contra las mujeres y las violaciones sistemáticas de derechos humanos hacia las mujeres durante la dictadura de Trujillo, aunque la historiografía ha invisibilizado y se ha enfocado en el aspecto político, muchas veces se ha olvidado todo lo relacionado con la situación de las mujeres durante la dictadura. O sea, si revisamos la historiografía oficial, vamos a encontrar como el cuerpo de las mujeres era sexualizado y era convertido en un asunto de dominación sexual. Para Trujillo, la dominación del cuerpo de las mujeres era un asunto de la dominación política del país. Durante los 30 años de la dictadura era normal, era común que las principales ciudades y pueblos del país se le ofrecieran como objetos a las mujeres y a las niñas durante la dictadura. Durante todo el país, miles de mujeres fueron abusadas sexualmente. Estas historias muchas veces invisibilizadas, ocultadas. Quienes conocen, quizás hayan leído la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, encontrarán un caso parecido
un referente de lo que fue la cultura de la violación durante la dictadura de Trujillo y la institucionalización de la violación y del dominio político hacia el cuerpo de las mujeres, que hoy en día, en pleno siglo XXI, se traduce a un país donde el aborto es completamente ilegal en todas sus causales y donde los niveles de violencia hacia las mujeres son altísimos. Si analizamos la relación entre violencia y masculinidad en República Dominicana, solamente tenemos que analizar las estadísticas nacionales. Es increíble que del 98% de la población carcelaria del país son hombres. Más de un 99% de los delitos sexuales son cometidos por hombres. Si analizamos, por ejemplo, la relación existente por la situación de la violencia hacia las mujeres, en República Dominicana es uno de los países con mayores niveles de violencia hacia las mujeres de la región, es el tercero en índice de feminicidio, y cada año se interponen ante el Ministerio Público unas 98.000 denuncias. Nosotros tenemos un sistema de centro de intervención conductual de hombres, políticas que son sumamente limitantes porque solamente funcionan en algunas ciudades del país, pero cada año miles de hombres pasan por ahí. En un transcurso de unos 4 años, 28.000 hombres han pasado por los centros de intervención conductual. Y estos solamente han sido los hombres que han sido judicializados, teniendo en cuenta que la judicialización de la violencia de género en República Dominicana es bajísima. Estamos hablando que si de esos 98.000 denuncias que se ponen al año, solamente un 3% llega al sistema de justicia. Entonces, estas cifras, que son cifras escalofriantes, nos reflejan qué está pasando con la masculinidad en República Dominicana, esa masculinidad que sigue reflexionando, que sigue teniendo el parámetro trujillista, esta masculinidad que sigue interiorizando los estereotipos de masculinidad y que se refleja en la misma cultura, en esa violencia cultural, en esa violencia simbólica, como refiere Pierre Bourdieu. Se refleja, por ejemplo, inclusive hasta en la música. O sea, la República Dominicana muchas veces es un país desconocido, pero conocido. La música quizá del Caribe, ese gran aporte que hemos dado a la humanidad musical. He estado en países que no me imaginaba que se escuchaba merengue, o que se escuchara salsa, o que se escuchara bachata, que se escuchara este tipo de música. Y si analizamos, por ejemplo, la música popular y la carga que tiene sexista y la carga machista, es un reflejo de un pensamiento político, es el reflejo de un pensamiento social que tiene como principal enfoque el patriarcado. Entonces, pero es muy interesante que aunque estemos viviendo estas situaciones de violencia y que inclusive los hombres que viven otras masculinidades porque son hombres jóvenes, o porque son hombres de otros entornos sociales, sigue reproduciendo la violencia. Oxfam hizo un estudio de violencia en hombres jóvenes y encontró entre hombres entre 17 y 24 años, y las cifras también fueron escandalosas. O sea, un 88% consideraba que los celos eran expresiones de amor, un 70% consideraba que si su amigo agredía a la pareja, ellos no tenían por qué cuestionar ese tipo de actitudes. Eso es alarmante porque si analizamos también la situación de estas masculinidades jóvenes que están supuestas a interpelar el pasado, que están supuestas a interpelar, a vivir otras formas, porque la misma realidad de 1960 y 50 no es la misma realidad en la República Dominicana actual, una República Dominicana que ya deja de ser agraria hacia una República Dominicana que se vuelve una economía de servicios, una economía enfocada al turismo, una economía globalizada, en contacto con los Estados Unidos y con una diáspora migrante que representa más de un tercio de la población del país que vive viviendo en los Estados Unidos. Y a pesar de esas realidades todavía reproducimos y los niveles de violencia son altísimos. Pero si nos vamos a las raíces de esas violencias, tenemos que analizar, por ejemplo, la historia del colonialismo, lo que significó el colonialismo, lo que significaron y el colonialismo y también su sistema social y político, a través, por ejemplo, del racismo, a través, por ejemplo, de
de del abuso de poder, teniendo en cuenta que las sociedades colonialistas, las sociedades de plantación, que fueron el germen de estas sociedades, eran sociedades que la violencia era la base de esa estructura social. Y todavía, por ejemplo, la realidad del racismo y de las identidades de la afrodescendencia en el país, aunque somos un país afrodescendiente, nos encontramos con masculinidades afrodescendientes que viven con una constante negación de su identidad. Entonces, esta identidad, entonces nos encontramos con masculinidades afrodescendientes, muchas veces marginalizadas en los entornos rurales y urbanos, que reproducen la violencia, pero que también están viviendo violencia política y violencia social en una sociedad clasista, en una sociedad racista, en una sociedad que también tiene como perspectiva la masculinidad desde una perspectiva de la blanquitud, desde una perspectiva desde la hegemonía colonial. Entonces, estas fueron algunas palabritas y esperamos continuar más adelante profundizando sobre el tema de cómo vemos las relaciones de masculinidad y violencia en República Dominicana. Bien, muchas gracias, Carlos. Bueno, esta interseccionalidad que nos presentas, por demás interesante. Vamos a dar paso a nuestra segunda expositora, María Eugenia Villarreal, que bueno, nos comparte con mucha humildad brevemente su reseña curricular. Ella es de nacionalidad mexicana, como dijimos anteriormente, pero está residiendo en Guatemala en este momento. Nos va a hacer una presentación que la denomina Género, Masculinidades Alternativas y Trata de Personas. María Eugenia cuenta con un doctorado en Sociología de la Universidad de la Sorbona, en París, Francia. Ha sido directora durante los últimos 10 años de la Asociación contra la Explotación Sexual, Pornografía y Trata de Niños, Niñas y Adolescentes en Guatemala. Trabaja a nivel regional en esas temáticas y sus impactos, múltiples y variados, como todos conocemos, y cuenta con publicación de más de 20 libros relacionados con la temática de la trata de personas. Así que bueno, María Eugenia, muchas gracias por estar con nosotros y te damos la palabra para que nos nutras, por favor. Gracias. Ajá. Como decía anteriormente, mi trabajo está enfocado exactamente sobre la trata de personas, con varios fines, con fines de explotación sexual, laboral, también reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por maras y pandillas. Pero fundamentalmente en esta intervención voy a hablar sobre la trata de personas con fines de explotación sexual y todo lo que tiene que ver y obstaculiza realmente disminuir el impacto de este delito en las sociedades. Y esto pasa por lo ideológico, pasa por lo cultural, pasa por lo educativo. Y esto sería, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta ideología? Exactamente un machismo que ha permeado a los fiscales, a los jueces, a las personas encargadas de dar atención directa a las niñas, adolescentes víctimas y también los medios de protección. Entonces, aquí vamos a hablar sobre esto y vamos a hablar sobre una reflexión. Tratamos verdaderamente de atender a las víctimas, de disminuir el problema, pero mientras no haya un cambio ideológico en las autoridades, en la sociedad en general, este delito se va a venir reproduciendo y será interminable. Muchas veces hemos oído que la prostitución, aquí se menciona la prostitución, nosotros lo referimos como explotación sexual, dicen que nació cuando el mundo nace, ¿no? O sea, que tiene toda una vida. Pero entonces vamos a ver
Y vamos a reflexionar que entonces tiene toda una vida todas estas sociedades patriarcales y culturas patriarcales que nos han permeado en los 21 siglos que tenemos de existencia. Dicho esto, entraremos ya en materia para decirles que la trata de personas es un delito que violenta la dignidad, la integridad, la libertad y todos los derechos fundamentales de sus víctimas, quienes son principalmente mujeres, niños, niñas y adolescentes. La percepción de los tratantes y de los clientes explotadores, nosotros al cliente, para nosotros lo concebimos y lo tipificamos en la ley, es como cliente explotador. Eso, la percepción de estos clientes explotadores es que las víctimas, con las niñas, adolescentes o mujeres con las que están manteniendo relaciones sexuales, son objetos sexuales que pueden ser compradas y vendidas y en tantas veces se quiera. No son concebidas y no se tiene la percepción que estas personas, estas niñas, son sujetos sociales de derechos. Esta concepción de las mujeres como objetos sexuales se desprende de la cultura y del sistema patriarcal. Este sistema hizo una construcción social de género, de qué es ser hombre y qué es ser mujer y cuáles son sus roles y comportamientos que deben asumir. Este sistema patriarcal creó un modelo hegemónico de masculinidad y de sexualidad masculina que tiene una lógica androcéntrica. Esta lógica otorga a los hombres una posición central en las sociedades, en la cultura y en la historia. Los hombres se constituyen como el sujeto de referencia y las mujeres quedamos invisibilizadas y excluidas. Esta perspectiva no solo permea el comportamiento de las personas, sino también el del lenguaje y de las instituciones económicas, políticas y sociales. Es una perspectiva, la perspectiva androcéntrica, que no solamente poseen los hombres, sino todas las personas, es decir, hombres y mujeres, que han sido educadas y socializadas desde el androcentrismo. Cabe recordar que la educación de los hijos y de las hijas recae principalmente en las mujeres. Las mujeres son las que transmitimos la cultura, las que guiamos la educación. Por lo tanto, muchas veces estamos transmitiendo esta lógica androcéntrica y de los roles que se deben de jugar. Entonces, es muy importante que cuando hablemos de machismo, de las sociedades patriarcales, no solo debamos de incluir a los hombres, sino también incluir hombres y mujeres. Es así que esta visión separa a hombres y mujeres y refuerza estereotipos de unos y otros según los roles de género que deben cumplir en las diversas esferas de la vida pública y privada. Mujeres y hombres tenemos características fisiológicas y sexuales distintas. A esto le llamamos sexo. Cada sociedad, cada cultura ha desarrollado una valoración y un significado distinto a esas diferencias de sexo y ha elaborado ideas, concepciones y prácticas acerca del qué es ser hombre y qué es ser mujer. Este conjunto de características y normas sociales, económicas, políticas, culturales, psicológicas, jurídicas, asignadas a cada sexo diferencialmente y de acuerdo con un orden preestablecido, es lo que se llama género. Se nos enseña a ser hombres o a ser mujer, dependiendo de las características fisiológicas del cuerpo y genitales externos. Este orden se construye cultural, social, económica y políticamente sobre el sexo y pone a los hombres en una categoría de dominación y a las mujeres en una categoría de subordinación. Por todo lo anterior, está muy lejos para que los hombres, al ser el cliente explotador,
o a ser el tratante, o a ser, como decimos en México, padrotes, que son los explotadores, los captadores, los que transportan a las víctimas de un lugar a otro, los que los colocan en centros de explotación. Está muy lejos de todo este tipo de gente, ¿sí? Incluyendo al cliente, ojo, que esto sea un delito y que porque existe una tolerancia social atravesada por el sistema patriarcal. Y de hecho está naturalizada, forma parte de lo normal, ya que se concibe como una práctica social asociada con la identidad masculina. Y esto lo hemos oído muchas veces, que felizmente existen estos centros de explotación sexual para que los hombres se desahoguen porque tienen una sexualidad imparable, etcétera, etcétera, o para que se eduquen sexualmente. Entonces, o sea, el hombre determina que nosotros somos objetos sexuales y que podemos ser usadas y utilizadas por los años, durante todo el tiempo. Entonces, esto es verdaderamente que nuestras sociedades reproduzcan todo esto en 21 siglos, pues tiene mucho que decir, ¿verdad? Porque las cuestiones no cambian, y esto lo hablaremos al final. Para los explotadores sexuales tampoco hay controversia de si se causa daño y destrucción a las mujeres, y mucho menos que haya necesidad de cuestionar o modificar esta masculinidad hegemónica y de esa sexualidad tóxica. Nuevas corrientes y enfoques han surgido, como la de género y masculinidades alternativas, para desconstruir los roles de género adquiridos y perpetuados a lo largo de todos los siglos. Apuestan por relaciones igualitarias, por la eliminación de las violencias, de las relaciones de poder, de dominación y control de los hombres hacia las mujeres, y trata de crear empatía de los hombres con las mujeres y con las niños, niñas y adolescentes para construir lazos de solidaridad y fundamentalmente de respeto. Por lo tanto, nuestro trabajo contra la trata de personas exige que trabajemos con enfoques de género y masculinidades alternativas para desconstruir el enfoque androcéntrico incrustado en las autoridades gubernamentales, en los jueces, fiscales, instituciones de protección y atención a víctimas, para que la policía, fundamentalmente las policías, para que se cumpla con la ley que penalice y sancione a los tratantes, explotadores, clientes y a cualquiera que cometa actos de violencia contra las mujeres y femicidio. Después de todos los años que he tenido de estar trabajando contra la trata de personas, hemos llegado a conclusiones muy dramáticas, a que no podemos nosotros combatir la trata de personas sin un cambio ideológico. Estamos remando cuesta arriba y no podemos nosotros avanzar en que la policía deba de tratar con respecto a las víctimas, que no las considere como víctimas, sino que les gusta, que son unas prostitutas, que ellas se exponen, que no les pasa absolutamente nada, que es una manera de agenciarse de dinero. Todas unas ideas preconcebidas que verdaderamente no constituyen de ninguna manera ni reflejan la realidad de las mujeres. Estamos hablando de víctimas. A nadie le gustaría tener sexo con 20 personas diarias. O sea, y los mecanismos de violencia para ejercer esta sexualidad tóxica son inimaginables, tanto de los clientes como de los explotadores. Y aún así, después son victimizadas por una policía que no es empática, con un fiscal que tampoco es empático, y menos con los jueces, que en el momento de sancionar a los victimarios, entonces les quita todas las penas. No, pues es normal, ¿por qué hay que alarmarse ante esta situación? Si a ellas les gusta, si ellas mira cómo se visten. Entonces, mientras tengamos todas estas concepciones tan arraigadas en nuestras culturas, va a ser muy difícil, y lo digo con una tristeza absoluta, va a ser muy difícil que realmente lleguemos
a tener un grado de aceptación de que tenemos que tener relaciones de respeto hacia las mujeres. Mientras no pase eso, la explotación sexual continuará, y lo que es peor, que se ejerce en niñas y en niños cada vez más chiquitos. Y esto es considerado como una forma de tortura. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Realmente sumamente importante, imprescindible el trabajo que realizas allí junto a tanta gente comprometida, sin duda. Bueno, ahora para ir cerrando esta mesa, que la verdad que es un honor poder coordinar, Juan Manuel Salas, compañero y amigo de Costa Rica, nos va a exponer su trabajo sobre la violencia de género, donde se hace la pregunta: ¿uniformidad multiforme? Juan Manuel ha sido director, fue director de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica, profesor emérito de la Escuela de Psicología de esa universidad, es director de la sección de trabajo comunal universitario, allí en la UCR, y ha sido miembro fundador, es director y actual colaborador externo del Instituto de Masculinidades, el Instituto WEM, donde hemos tenido el placer y el disfrute de hacer visitas y pasantías por allí en más de una oportunidad. Ejerce práctica clínica desde hace más de 35 años, ha tenido experiencia por más de 25 años en el tema de masculinidades y afines en el trabajo con hombres. Por lo tanto, bueno, sin duda que tiene mucho para compartir. Lamentamos darle pocos minutos, igual que a Carlos y a María Eugenia, pero bueno, adelante, José Manuel, un placer. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias, Fernando. Saludos para Carlos, para María Eugenia y para todas las personas que nos acompañan en la transmisión. Y muchas gracias por la invitación al evento. Voy a ver si logro compartir pantalla, si no, ahí me orientan. Algo estoy haciendo en forma equivocada. Juan Manuel, estás compartiendo pantalla, pero nos está mostrando tu escritorio, tenés que abrir el PowerPoint. Sí, es lo que no... déjenme ver. Ah, caramba, déjenme ver un segundito. Si no me ayudas, Sí. déjenme ver si aquí la logro compartir. Yo te lo comparto de aquí sin problema. Ya está. Ahí, perfecto. Muy Ahí bien. está. Muy bien. Gracias. Bueno, voy a ir muy rápido con la ventaja de que ya Carlos y María me dieron un panorama que me ayuda como marco. Esa es la ventaja de ser de los últimos. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Déjenme ver cómo hago para ponerla en grande. ¿Ustedes la ven en grande o están viendo a la izquierda también las pequeñitas? No, la vemos, todavía falta ponerle presentación con diapositivas. Ahora sí. Bien. Como ya adelantó Fernando, yo he titulado mi ponencia con una pregunta en el sentido de la violencia de género será una uniformidad multiforme, y espero con la ponencia y con las reflexiones que voy a compartirles pues contestar a esa pregunta. Vamos a entender a la llamada violencia de género, la violencia machista y en especial la violencia contra las mujeres como una serie de niveles complejos de la realidad que requieren también niveles de abordaje complejos. Es una situación que no puede abordarse de manera simplona o sencilla. Dentro de esto vamos también a entender que entendemos que hay una imperiosa necesidad de que no haya más víctimas, es decir, enfatizar en la parte preventiva. Y si las hay, pues ofrecer mejores condiciones y mejor atención para estas víctimas. Entendemos que el problema sigue creciendo, entendido dentro de las variables históricas y sociales que ya las
colega y la colega lo dijeron anteriormente, no voy a entrar en eso. Pero lo que me interesa en este momento es compartirle la idea de que esta prevención no es solamente que no haya más víctimas, sino que no haya más victimarios. Es decir, trabajar en todo aquello que permita que el hombre violento o agresor no siga en ese lugar o que no haya más hombres violentos. Esa es como la consigna también en la parte preventiva. No solamente que no haya más víctimas, sino que no haya más victimarios. Es decir, el trabajo de prevención, ojalá primaria, en este tema. Como una pequeña digresión, quiero comentarles, y la digresión la retomo al final, que en Costa Rica, en coordinación del Colegio de Profesionales en Psicología con el Ministerio de Salud y el Sistema de Emergencia 911, se creó un despacho de atención psicológica que fue una línea telefónica para atender a la población general relacionado con situaciones psicológicas, emocionales propias de la pandemia. Esto funcionó durante 6 meses, acaba de cerrarse, y durante esos 6 meses se recibieron más de 4.000 llamadas de parte de la población general. Y hubo un colega, Fournier, Marco Fournier, que hizo algunos estudios de tipo estadístico, de algunas sistematizaciones, y yo les quiero compartir una o dos de las cosas que él encontró. Tal vez la más importante es esta. Del total de llamadas, 2/3 partes de las llamadas fueron de mujeres. Solo 1/3 parte de las llamadas totales fueron por parte de hombres. Es decir, como que lo pueden resolver el asunto de otras formas. Y si luego nos da tiempo, podemos explicarles cuáles fueron el tipo de llamadas que los hombres hicieron, a pesar de que es una proporción bastante baja en relación con el total. Nada más quiero que se queden con esa idea. El total de llamadas, solo 1/3 parte fue de hombres. No consultan, no hacen consultas sobre su situación. Eso es lo que quiero que quede como mensaje. Ahora entro en algunas formas de violencia. En el caso de la violencia intrafamiliar, la mayoría de las víctimas son mujeres. La mayoría de los victimarios son hombres. Y también sabemos que en el reporte de víctimas masculinas, que es mucho menor, incluso el riesgo de letalidad que hay en ellos es mucho más bajo que en el caso de las mujeres. Igual sucede con las denuncias. Los hombres, los poquitos hombres que puedan recibir violencia intrafamiliar no van a denunciar por una serie de razones que podríamos luego discutir. Dentro de esta violencia hay diferentes formas de esta violencia intrafamiliar. La física, la sexual, la psicológica, la emocional y la patrimonial. Es decir, dentro de una forma de violencia se dan diferentes formas de manifestación. Una forma de violencia como es la violencia intrafamiliar tiene diferentes formas de manifestación que son estas. Por lo menos en la legislación costarricense, estas son las que se consideran. Pasamos ahora a otra forma de violencia que está relacionada con la exposición de María Eugenia. La explotación sexual comercial, en donde la mayoría de víctimas son sobre todo mujeres, adolescentes y niñas, aunque no exclusivamente. También tenemos víctimas masculinas. Impera una convención internacional y es que se acepta que pagar por sexo a una persona menor de 18 años es delito. Se le llama explotación sexual comercial. Y a este delincuente se le llama cliente explotador, que la mayoría de estas personas adultas, en más de un 95%, son hombres. Entonces, en esta forma de violencia, que es la explotación sexual comercial, el principal ejecutor de esa violencia es un hombre. Tanto en la explotación sexual en general, como ya lo vimos con María Eugenia, como en la explotación sexual comercial, la mayoría de clientes está compuesta por hombres. Una enorme, una abrumadora mayoría. Fue en Yokohama 2001, en el Congreso Mundial, que luego se retomó en Río de Janeiro, donde se planteó la necesidad de atender la situación relativa al cliente explotador. Es decir, ¿qué pasa con el hombre explotador en la explotación sexual comercial? En las investigaciones que hicimos hace algunos años en la región centroamericana, Panamá y República Dominicana, nos encontramos con que este tipo de violencia a su vez tiene diferentes manifestaciones.
Es una violencia sexual, es una violencia de género, es una violencia por edad, la mayoría de clientes son hombres adultos, es una violencia estructural, donde entra la pobreza, la falta de equidad, es una violencia psicológica, y hay otro tipo de violencias, sobre todo cuando el tema está relacionado con la trata de personas y con la esclavitud sexual. Es decir, estamos hablando nuevamente de un tipo de violencia que es multiforme, es decir, presenta diferentes caras. Es curioso cómo, por ejemplo, estos hombres observan al cuerpo de la persona menor de edad y al cuerpo joven de una manera muy particular. Un hombre nos decía, y eso está en el libro que publicamos, una frase contundente y realmente abrumadora: no hay edad mínima, hay cuerpos mínimos. Esa es una frase que nos llamó mucho la atención, que denota cómo hay una percepción de ese cuerpo joven por parte de estos hombres adultos. Otra forma de violencia es el acoso sexual laboral, donde hay un sólido marco reglamentario, normativo, mucha legislación al respecto. Y eso es necesario, pero no es suficiente. Hay que ver un contexto mayor. Y ese contexto mayor tiene que ver con el ancestral sentido de propiedad que los hombres tienen sobre las mujeres y sobre sus cuerpos. Igual también sobre el cuerpo y sobre otros hombres, pero fundamentalmente es sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque en el acoso sexual laboral la mayoría de las víctimas son mujeres. La mayoría de los victimarios son hombres. Se conocen de hombres acosados laboralmente, pero sobre todo por otros hombres. La mayoría de hombres acosados en el trabajo son acosados por otros hombres. Y lo que hemos encontrado en este tipo de violencia es que a las mujeres se les está haciendo un cobro por incursionar en ámbitos tradicionalmente masculinos. Es decir, hay un peaje que las mujeres pagan por esa incursión, y ese peaje se llama acoso sexual en el trabajo. Pero nuevamente vemos cómo la mayoría de victimarios son hombres. En la pedofilia, la mayoría de victimarios, por no decir todos, son hombres. Hay muchas víctimas masculinas. Hay otros fenómenos de la sexualidad humana, ya algo se dijo: el exhibicionismo, las disforias de género, el acoso sexual, ya relatado, el voyerismo, el froterismo, la violación en sus diferentes versiones, y otras parafilias y otros delitos sexuales, donde aparece que la mayoría de ejecutores de este tipo de situaciones son hombres. La mayoría son hombres. Entonces, es evidente que se presenta la pregunta de qué pasa con la sexualidad masculina. Pero más que con la sexualidad masculina es qué pasa con los hombres en general, qué pasa con la masculinidad. Queremos saber cómo piensan, cómo actúan, cuáles son las ideas y las representaciones predominantes, cuál es su lógica de pensamiento. Entonces, estamos viendo diferentes formas de violencia donde el principal ejecutor de esa violencia es un hombre, o son los hombres. Hay entonces una constante, es una violencia por parte de hombres, pero que adquiere diferentes formas, adquiere múltiples formas. Por eso decíamos en la pregunta si es una uniformidad multiforme, y la respuesta es que sí, que en efecto es así. Ahora bien, la violencia de estos hombres no se explica solo por razones objetivas, sistémicas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el poder de dominación, sino también por otras variables de tipo subjetivo. Como ya lo dijo muy bien María Eugenia, el sistema necesita de hombres y de mujeres que porten, reproduzcan, amplíen y repitan el estado de cosas. El sistema patriarcal necesita de hombres y de mujeres que, consciente o inconscientemente, acepten sus prescripciones y por lo tanto lo reproduzcan. Dentro de esto, como también un factor subjetivo muy importante, es entender al hombre como el dueño de haciendas y de vidas. Maneja el poder de dominación. Sin embargo, junto con ese poder, y mucho de ese poder que se ejerce por medio de la misoginia, la homofobia
el recelo que causa el acceso de las mujeres a posiciones tradicionalmente de hombres, lo que hay detrás de estas conductas violentas también es no solamente el poder de dominación, sino un viejo miedo, un recurrente miedo, un viejo acompañante de la masculinidad, poco reconocido y muy poco admitido. Es pues la misma violencia con diferentes caras. Ese miedo lleva entonces, es lo que creemos nosotros, es la tesis que estoy sosteniendo, que entre más vulnerable y amenazado se siente este hombre, más violento se va a tornar, en especial contra las mujeres. Sin embargo, esta violencia masculina no es solo contra las mujeres, es también contra otros hombres, es también contra la naturaleza, es también contra sí mismos. Los datos del suicidio son abrumadoramente consistentes en todo el mundo. De cada 100 suicidios, 80 o más son de hombres. ¿Qué va a pasar con la pandemia? ¿Qué está pasando con la pandemia? Cuando los hombres son sacados de sus roles y de sus posiciones tradicionales, que genera mucho temor, que genera mucha angustia. Angustia por la que no llaman, por ejemplo, al sistema que les habíamos ofrecido y que les salió al principio. Es decir, es muy probable que con la pandemia estos indicadores estén subiendo y en la pospandemia vayan a subir también. Voy cerrando. ¿Cómo enfrentar este miedo? ¿Cómo enfrentar esas contradicciones? ¿Cómo enfrentar esta angustia? Bueno, usualmente los hombres recurrimos a lo típico en el patriarcado, por medio de la violencia. Aprendida en forma muy eficiente, en forma muy clarita y en forma muchas veces que no nos damos cuenta. Pero hay un miedo a verse para adentro, hay un miedo a revisarse. Por eso no hacemos ningún tipo de consulta. Pero el sistema puede ser cambiado. Trabajar con hombres, no tener más victimarios en los diferentes tipos de violencia, es la gran tarea, es la gran tarea. Por eso cierro diciendo que en el Día Internacional del Hombre, que se está celebrando hoy, este no es nada para celebrarlo. Es un juego de palabras el que estoy haciendo. El Día Internacional del Hombre es para reflexionar y para hacer todo aquello que tienda hacia un cambio, hacia una masculinidad diferente y, como se dijo, hacia una masculinidad menos tóxica, más equitativa y más igualitaria. Espero haber condensado las ideas que quería compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Realmente un placer haber podido coordinar esta mesa, donde, bueno, desde esas cuestiones más estructurales que Carlos nos planteaba, el sistema de explotación sexual y comercial que María Eugenia nos nutre desde su larga trayectoria en este tema, y Juan Manuel con este enfoque en el trabajo con los varones para, bueno, que de alguna manera se detenga la violencia masculina que ejerce sobre todo hacia mujeres, niñas, niños. En este mes tan importante, noviembre, ¿no?, que contiene el 25 de noviembre como Día de Lucha Internacional contra todo tipo de violencia hacia las mujeres. Considerando el tiempo, yo les pediría disculpas y les daría un minuto a cada uno para dar un mensaje de cierre. Y bueno, desde ya mandarles un fuerte abrazo a la distancia. Y mil gracias por estar con nosotros. ¿Les parece, Carlos? Te damos un minuto para que te despidas y nos dejes un mensaje final. Después María Eugenia y José va cerrando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al equipo de MenEngage y a la coordinación por esta invitación. Y un placer, María, un placer, José. Gracias a las personas que nos estuvieron escuchando. Estamos a sus órdenes, República Dominicana. Y me siento muy feliz que estemos en estos espacios de articulación, que nos estemos conociendo. De conocer esta cantidad de personas valiosas que estamos como articulándonos, que estamos creando conocimiento y que estamos haciendo activismo con un fin en común, que es hacer una sociedad más inclusiva, más igualitaria y más equitativa, donde todos tengamos las mismas oportunidades. Gracias, Carlos. María Eugenia. Y yo creo que todas y todos somos agentes de cambio. Definitivamente creo que todos tenemos que tener conciencia de esta situación
y que tenemos los mecanismos y las herramientas para hacerlo. La situación es tener, concientizar, interiorizar todo ese tipo de mensajes, reflexionar sobre lo que está pasando. Tenemos que parar un poquito el carro y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿A dónde nos está conduciendo toda esta situación? ¿Esto lo quiero para mis hijas? ¿Quiero seguir reproduciendo esto con mis nietas y así durante los siglos y siglos como ha venido pasando? ¿O ya llegó el momento de parar y decir, demos un viraje, demos un golpe de timón a esto? No podemos continuar así. Se ha avanzado en Europa y en sociedades desarrolladas, mucho más que para nosotros en el continente latinoamericano. ¿Por qué un rezago más? Ya tenemos muchos rezagos, económicamente, socialmente, políticamente. Además, este grandísimo rezago, esta piedra que nos está verdaderamente deteniendo, nos está aplastando, que realmente tenemos que hacer algo. Gracias a estos tipos de webinarios y de conferencias, se está transmitiendo al mundo y en tu casa todo este tipo de mensajes que queremos, y ojalá que las intervenciones de aquí de mis colegas y el mío propio les hagan una reflexión sobre esto, sobre todo en un mes tan importante y una fecha del 25 de noviembre tan importante. No a la violencia. La violencia se terminó. Tenemos relaciones igualitarias y de respeto. Gracias. Gracias, María Eugenia. José Manuel, vamos cerrando contigo. Mil gracias. Bueno, muchas gracias. Un minuto, reiterar el saludo y reiterar el agradecimiento por haberme invitado a compartir con ustedes, en especial a Fernando por toda tu gestión. Ha sido un honor compartir con ustedes. Yo cerraría diciendo que sí, que en efecto necesitamos ese cambio. Ese cambio pasa también por el trabajo con hombres, pero queremos trabajar con los hombres no solamente como el problema, sino como parte de la solución. Y para que seamos parte de la solución, el principal trabajo que tenemos por delante es que nos demos cuenta de que este sistema de cosas está haciendo mucho daño. Estamos haciendo mucho daño y nos estamos haciendo mucho daño. Necesitamos que los hombres podamos introspeccionar más en forma individual y sobre todo en forma colectiva y darnos cuenta de que el cambio nos favorece, que el cambio nos beneficia como seres humanos. Seamos más hombres y seamos menos machos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel, pura vida. Bueno, entonces, desde aquí de Uruguay para Latinoamérica, el Caribe y el mundo, vamos cerrando esta mesa temática sobre violencia basada en género en el Congreso, en el Simposio Global Ubuntu. La verdad que es un placer tener la posibilidad de ser parte. Muchas gracias a todos, a todas, a todes por seguirnos en directo o en diferido. Abrazos y continúan, compañeros, con otras mesas.